caso nosotros no vamos a utilizar uno de esos softwares, sino simplemente el Excel tal cual, ¿no? Para poder nosotros aprender de manera sencilla cómo eh, funciona una red neuronal. Nuestro objetivo es que tenemos un triángulo isósceles, digamos, así como una pirámide, centrado en, en un cuadro, ¿no? Está centrado en un cuadro y tiene una altura determinada, etcétera, y está relleno, ¿no? O sea, toda la parte interior está totalmente sólida, relleno, ¿no? Entonces, ese es el modelo. Si nosotros le damos un modelo a la red neuronal, entonces ese modelo lo va a respetar, ¿no? No necesariamente la red neuronal va a interpretar al triángulo tal y cual nosotros tenemos un concepto geométrico del triángulo, sino su base es el modelo. A nivel de... ¿Y cómo hacemos esto nosotros a nivel digital o a nivel de datos? Simplemente el triángulo estaría conformado por los cuadros, los píxeles o las celdas, en este caso de Excel, que tienen valor 1. Y los que donde no figura el triángulo, el espacio vacío sería valor 0. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un cuadro donde nos representa los valores ya como números, ¿no? Del triángulo, ¿no? Unos ceros y unos. ¿Cómo nosotros eso lo introducimos en el Excel, ¿no? Bueno, a mí se me ocurrió convertir cada fila de todos estos cuadros, de este cuadro, cada fila convertirlo en columna y todas ellas agruparlas en una sola columna, ¿no? Al final tenemos 8 columnas porque son 8 filas, ¿no? Mejor dicho, son las 8 filas en una sola columna, ¿no? Esa es toda nuestra data, ¿no? De entrada, ¿no? Está en una sola columna, está toda la data, pero nosotros sabemos que están organizados, ¿no? Son 13 elementos por fila, ¿no? Entonces serían pues 13 datos por, digamos, por cada fila. Entonces nosotros lo primero que empezamos a hacer es asignar los pesos, ¿no? Por ejemplo, para las 4 primeras filas, ¿no? Acá lo estamos, digamos, colocando uno al lado de la otra, pero todo está es una sola columna. Para las 4 primeras les ponemos unos pesos, ahí dice weight, no peso, y vamos luego a aplicar en base a qué le ponemos los pesos, ¿no? Le colocamos los pesos. Igual para las 4 últimas filas, ¿no? Que están ahora ordenadas en una sola columna. Eh, la idea es que le hemos dividido en dos partes, puede ser más partes, pero un poquito eso nos va a definir nuestra red, ¿no? Digamos como para que se tenga dos patrones, ¿no? El patrón superior, que es la mitad superior del cuadro, y el patrón inferior será la mitad inferior del cuadro, ¿no? Que va a ser diferente, son diferentes porque el triángulo no es simétrico, en nuestro caso, digamos simétrico horizontal. Entonces, vamos a utilizar eso para poder hacer nuestra red. ¿Cuál es el criterio de la asignación de pesos, ¿no? En principio, los pesos, por ejemplo, para cuando todos los valores de entrada son 0, prácticamente es el peso mínimo que estamos colocando. El peso mínimo es 1, pero en nuestro caso a los valores centrales le colocamos peso 2 por si acaso, digamos, hay algún valor que se escape un poco a nuestro modelo, pero que lo podamos aceptar, que todavía forma parte del triángulo que queremos. En otro ejemplo, por ejemplo, en la fila 5 consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unos que están al centro y 3 ceros que están en los extremos, ¿no? En este caso, los pesos se están asignando a los datos que tienen valor 1, le ponemos el mayor peso. Y a los datos que tienen valor 0 le ponemos el menor peso. Pero sin embargo, a los datos que están del 0, que están cerca a los datos de 1, le ponemos un peso un poquito mayor, ¿no? Un poco como para darle una flexibilidad a nuestra figura para que no sea exactamente igual al triángulo, sino que puede haber alguna desviación y que sea aceptada por nuestra red como un triángulo, ¿no? Porque eso es lo que ocurre en la vida real. El cerebro, ¿no? Tiene su mecanismo para poder reconocer una figura no necesariamente exacta, pero que se asemeje, ¿no? Otro tenemos es el siguiente, por ejemplo. Nosotros ya empezaremos ya a calcular, porque lo que se trata es de calcular el valor que tiene, ¿no?
multiplicando los datos con su peso y sumando sus valores. Por ejemplo, para la primera fila sale un valor de 0 porque todas las entradas son 0. La segunda fila, con los pesos que les hemos asignado, tiene valor 10. La tercera, valor 9. Y la cuarta, valor 10. Y si sumamos todo eso, nos sale 29. De igual manera, nosotros tenemos para las 4 últimas filas, ¿no?, que están ordenadas ahora en una sola columna, serían los valores 22, 21, 22, 0, ¿no? Y el total es 65. Un poco quiero recalcar que, bueno, probando así asignación de pesos en forma intuitiva, ¿no?, vemos que estos pesos, por ejemplo, para las 4 primeras filas, ¿no?, que están ordenadas en columna, tiene valores cercanos, 10, 9, 10, ¿no?, excepto el primero, en fin, que todo es 0. Estamos tratando de que los pesos que le hemos asignado, por ejemplo, para la segunda fila le hemos puesto al valor 1, 10, ¿no?, y los valores otros que están cercanos al 1, 5, 5, luego tiene 2, 2, luego 1. Todo eso se ha hecho para que finalmente el resultado en las 3 filas, ¿no?, sean parejas, para no darle más peso a una fila que otra, para que sea pareja la observación, digamos, o de la red, ¿no?, del triángulo, ¿no?, para que no en una fila le dé más importancia que otra, digamos. Igual, para las 4 últimas filas, igual tienen casi los mismos valores, las que tienen valor, ¿no?, el 22, el 21, 22, ¿no? Bueno, eso es algo intuitivo que sí funciona, ¿no?, para que nuestra red haga una buena evaluación, ¿no? Estamos utilizando la fórmula de la red neuronal, ¿no?, de la neurona, ¿no? Entonces ya tenemos nosotros dos valores. Y armando nuestra red, acá es una representación gráfica, los valores no son exactos, están ahí, pero estamos tratando de representar, ¿no?, que tenemos nosotros a la entrada varias entradas, ¿no?, input de ceros y unos, ¿no? Digamos, las 4 primeras filas conforman una serie de datos y las 4 últimas filas otra serie de datos ordenada en columna, ¿no? Hemos dividido en dos partes, ¿no?, el cuadro. Cada una de ellas tiene un peso determinado que le hemos asignado, que ya lo hemos visto, ¿no? Y los resultados hemos visto y son, por ejemplo, para 29 para para las 4 primeras filas y 65 para las 4 últimas filas, ¿no? Son dos resultados que hemos tenido de la fórmula. Esos resultados nosotros le vamos a colocar por duplicado en una y otra neurona, porque en las 4 primeras filas vamos a utilizar 2 neuronas, ¿no? Una de ellas captura los resultados y la misma neurona captura los mismos resultados, ¿no? Pero vamos a ver por qué igual abajo, en las 4 últimas filas, una neurona captura el resultado, el otro también el resultado total, ¿no?, de esas filas, 4 últimas filas, que es 65. ¿Pero por qué por duplicado? Porque lo que queremos es hacer un truco para que el cálculo del umbral, ¿no?, definimos unos umbrales que hay que probar, ¿no?, que sean umbrales así aceptables, que funcionen, ¿no? El machine learning lo haría en forma automática posiblemente. Entonces, nosotros hacemos una lógica. La primera lógica sería que si el resultado supera el umbral 21, la salida va a ser 1, ¿no? Pero si el resultado, digamos, y si no supera el valor 21 va a ser 0, ¿no? Pero la neurona inferior tendría otra lógica, ¿no? Si el resultado es que no supera el valor 37, va a ser 1. Si lo supera va a ser 0, es una lógica invertida, simplemente para darle un rango, ¿no? O sea, el resultado tiene que estar entre 21 y 37, ¿no? Sabemos que nuestro resultado ideal del triángulo es 29, pero tiene que estar entre 21 y 37. Igual abajo, ¿no? Nuestro resultado debe estar entre 50 y 80, ¿no? Nuestro triángulo ideal tiene 65. Entonces, nosotros a estos resultados nuevamente les colocamos unos pesos, ¿no? En este caso serían 1, ¿no?, para cada uno de ellos.
el resultado, no, disculpa, el output sería uno, como hemos dicho, ¿no? Si están cumpliendo la lógica sería uno. Si no cumplen la lógica serían cero alguno de ellos, ¿no? Pero en este caso, nuestro ejemplo del triángulo, nuestro modelo, van a arrojar uno 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 uno. Los pesos van a ser 0.25, de tal manera que al multiplicarlos y sumarlos va a salir uno, ¿no? El umbral, como sabemos que nuestro resultado ideal es 1, le colocamos un umbral 0.95, ¿no? Si está por debajo de 0.95, nuestra salida es una, si está por encima es otra. En este caso, si es mayor de 0.95, nuestra salida va a ser un texto, digamos, triángulo. Y si es inferior a 95, a 0.95, nuestra salida va a ser otro texto que dice no es triángulo. Esta es nuestra red, hemos armado, ¿no? Y hemos utilizado